Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido en enfermería materno-infantil. Vamos a estar hablando, desglosando un poco lo que son los signos vitales, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial? ¿Cuáles son esos valores, sus definiciones? En qué momento nos podemos alertar de repente, ¿verdad? Todo esto vamos a estar hablando de la importancia también de los signos vitales, porque es importante eh, cuáles se consideran en realidad los signos vitales y más en la parte de neonatología o recién nacidos, ¿sí? Todo esto vamos a estar desglosando ahora. Bien, acá hablan de los signos vitales, el recién nacido, que se considera, como dijimos en la clase pasada, de 0 a 28 días. Existe una frecuencia cardíaca, como hablamos, una frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura. A desglosar un poco. Dice, el control de signos vitales es una parte fundamental del cuidado materno-infantil. Permite a los profesionales de enfermería intervenir rápidamente ante cualquier signo de alarma. Siempre es recomendable seguir protocolos establecidos y trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Es decir, que es importante entonces el control de los signos vitales porque eso nos indica, nos demuestran alguna alteración que pueda tener el niño, ¿verdad? De repente si tiene fiebre, si tiene de repente taquicardia, si no está respirando normalmente. Controlar los signos vitales es lo que nos permitirá dar un valor específico para poder identificar esto. Dice, importancia del control de signos vitales. El control regular de los signos vitales permite detectar cambios en la salud que puedan requerir intervenciones. Monitoreo de progreso durante el embarazo y después del parto. Monitorear, controlar, ¿verdad? Si tuvo los problemas, dificultades al nacer, hacemos un seguimiento constante de lo que es el monitoreo. Evaluar el bienestar recién nacido y su adaptación al entorno extrauterino también, ¿verdad? Cómo se va adaptando en la parte extrauterina, afuera del útero ya. Bien, dice signos vitales. Tradicionalmente se han considerado cuatro: el pulso, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. La medición de la situación de oxígeno de la sangre arterial mediante la oximetría del pulso es considerado el quinto signo vital también, ¿sí? La oximetría en caso que tiene dificultades o problemas respiratorios. Bien, entonces vamos a estar desglosando los signos vitales. Vamos a empezar a hablar primeramente de lo que es la presión arterial. La presión arterial es más baja en el neonato con ascenso gradual al aumentar la edad. Los valores obtenidos deben compararse con los valores en percentiles para la edad y la talla. Manguito adecuado para la circunferencia del brazo, que nos dice referente a la presión arterial. Que de repente en el neonato es normal que tenga bajo, ¿verdad? Pero dice que va ascendiendo, aumentando gradualmente. Tenemos que verificar los valores obtenidos desde el nacimiento del recién nacido, del neonato, ¿verdad? Y ir verificando para saber si va con lo normal o no. También que el manguito debe ser adecuado para un bebé, no puede ser muy grande. Factores que pueden afectar la presión arterial. Varios factores pueden influir en la presión arterial de un recién nacido. La edad gestacional, los prematuros tienden a tener presión más baja, lo que estábamos diciendo. Condiciones médicas, infecciones, enfermedades cardíacas congénitas o problemas respiratorios que puedan afectar la presión arterial. Las condiciones médicas, la edad gestacional, las condiciones médicas también pueden afectar a la presión
del recién nacido. Manejo durante el parto. La asfixia perinatal o complicaciones durante el parto pueden tener impacto en la presión arterial también. Interpretación de resultados. Es vital interpretar los resultados en el contexto del estado clínico del neonato. Si la presión arterial es inferior a los valores normales, se debe considerar la historia clínica y otros signos vitales. Un aumento repentino en la presión arterial también requiere evaluación inmediata y seguimiento. Es decir, que hay que saber interpretar, hay que conocer los valores de los signos vitales, ¿verdad? De cada uno para poder saber si está en un grado normal o no. Porque a veces sabemos controlar, pero si no nos acordamos, no sabemos los valores, ¿de qué nos sirve? Importancia del monitoreo. El monitoreo de la presión arterial en recién nacido es crucial por varias razones. Detección de la hipotensión. Una presión arterial baja puede ser un signo de problemas con shock séptico o insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entra el shock, el niño o insuficiencia cardíaca. Detección de hipertensión. Aunque menos común, una presión arterial alta puede indicar problemas renales y cardiovasculares, ¿verdad? Entonces puede tener una hipotensión o una hipertensión, pero la mayor de las veces dice que el niño tiene una hipotensión a que una hipertensión, solo en caso de problemas renales o cardiológicos lo que pueden llegar a tener. Método de medición. La presión arterial del recién nacido se puede medir utilizando varios métodos. Esfingomanómetro, similar a la utilización en adultos, pero con manguitos adaptados al tamaño del brazo o pierna del neonato. El Doppler. A menudo se utiliza para medir la presión en neonatos, especialmente si son muy pequeños o si hay dificultades para obtener una lectura precisa en métodos tradicionales, ¿sí? Que está instalado en una máquina, se le coloca todo por el corazoncito para que pueda identificar y saber. Valores normales de la presión arterial. Arterial en recién nacidos. La presión arterial en recién nacidos varía según la edad gestacional y el peso al nacer. Sin embargo, como guía general, los valores normales son aproximadamente recién nacido a término de 37 a 42 semanas de gestación. La presión arterial sistólica puede tener 60, 90 mGHL, milímetros de mercurio, o presión arterial diastólica de 30 a 60, ¿verdad? Que puede alcanzar, por ejemplo, 30 a 60, perdón, 60 a 30, puede llegar a 90 a 30, o puede tener 90 a 60 o 60 a 60, su presión en cuando son a término de 37 a 42 semanas. Y recién nacido, prematuros, menos de 37 semanas de gestación, los valores pueden ser más bajos y tienden a estar en el rango de 40 a 70 milímetros de mercurio para la presión sistólica. Es un poco más bajo, puede subir hasta los 70, nos dice, ¿sí? Entonces, estos son los valores de la presión arterial. Bien, ahora vamos a estar hablando de la frecuencia respiratoria. Al evaluar la respiración se considera frecuencia respiratoria regulares o efectividad, ¿verdad? Si son regulares o efectivas. Frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. Tiene particularidades para cada grupo de edad en pediatría, ¿verdad? Se divide los factores. Bien, acá tenemos un tablero, una tabla que nos indica la frecuencia respiratoria. El recién nacido dice que es de 40 a 60, un mes a 11 meses de 30 a 50 y de 1 a 4 años de 20 a 40. Y mayores de 5 años, de 5 a mayores de 5 años, 15 a 20 son los valores referentes como normal, ¿sí? Entonces, estos valores a tener en cuenta, por favor, es muy importante manejar los valores. Temperatura. La temperatura corporal es el resultado del equilibrio entre los mecanismos de producción y lo de pérdida de calor.
Existen múltiples condiciones, tanto fisiológicas como patológicas, que producen variaciones en la temperatura corporal. ¿Qué nos dice eso? A nivel fisiológico, que el cuerpo en sí, su funcionamiento puede variar o también puede verse a ciertas enfermedades, que sería lo que es la patología, que producen varias variaciones en la temperatura. Existe un ritmo circadiano con descenso de la temperatura durante el sueño y primeras horas de la mañana y un alza vespertina, ¿sí? De repente entonces nos dice, puede tener circadiato, significa de acuerdo al día en que estamos. Puede ser por la mañana, tarde, noche, si tenemos sueño o no. A eso se refiere. Los valores, la temperatura axilar puede tener 36 grados, 37 grados, temperatura rectal de 36 a 37,8 grados, la temperatura bucal de 36 a 37 grados. Estos son los valores establecidos para los recién nacidos. Frecuencia cardíaca se expresa en latidos por minuto. Los valores más altos los encontramos en los recién nacidos y va disminuyendo con la edad. En la pubertad, el rango se asemeja al del adulto, ¿sí? Entonces, se mide por minuto y de repente puede variar cuando son más pequeños. Bien, antes de leer lo que es la frecuencia cardíaca, el grupo o los valores referenciales, vamos a hablar un poco del pulso, porque la frecuencia cardíaca y el pulso serían lo mismo, ¿verdad? Uno se hace con un estetoscopio a auscultación, escuchando el latido del corazón, y otro se hace midiendo el pulso. Pulso radial es difícil de evaluar en lactantes y no se encuentra con facilidad en situaciones de urgencia. Entonces acá nos muestra dónde es la parte donde le controlamos al adulto, al recién nacido también. Pulso braquial es el recomendado en lactantes, aunque se puede usar el femoral como alternativa. Se palpa en el lado interno del brazo entre el codo y el hombro del lactante. Acá nos muestra en la imagen dónde le podemos controlar y lo ideal dónde sería. Después dice, es una onda productiva por la sistole ventricular que viaja a través de las partes arteriales. Al evaluar el pulso, los pacientes pediátricos deben tener en cuenta frecuencia, regularidad, ritmo, tensión y amplitud también. Sí, acá nos muestra dónde se controla y cómo. Acá es donde se puede medir con el dedo el pulso, está la arteria y el hueso en sí, nos dice, ¿verdad? Y en la arteria es lo que hacemos presión y nos vamos contando. Bien. Y por último, para culminar, vamos a hablar de los valores. El recién nacido, 120 a 160, hablábamos que ellos suelen tener mucho más elevado. Una vez que van creciendo, va disminuyendo. El lactante menor de 90 a 140, lactante mayor de 80 a 120, preescolar de 70 para arriba, escolar adolescente 60 a 100, lo que sería los valores normales de la frecuencia cardíaca. Espero que le haya sido de ayuda este video para que puedan identificar, conocer los valores específicos de los signos vitales, para poder conocer y controlar en forma y poder detectar también ciertas anomalías que puede presentar el neonato.